Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están hoy? Amén. ¿Qué desafiaron hoy? La lluvia. Yo sé que muchos dejan cosas en su casa muy importantes que desafían para hacerla. Yo no veo a Gregorio. Oh, no vino. Jálenme las orejas. Oye, allá el nieto. Me le jala las orejas, Gregorio. Muy contento. Sí, lo sentimos. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Me pusieron a valer hoy. Vamos a estudiar uno de los temas más complejos de la Biblia. Vamos a estudiarlo hoy y mañana, este tema. Y es el rechazo al Espíritu Santo. Se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay 4 maneras de rechazar al Espíritu Santo, de blasfemar contra Él. Hoy vamos a ver una y mañana vamos a ver 3. Así que no se quede mañana, mire a ver lo que usted va a desafiar, pero venga, para completar esa parte, ese estudio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Lo han oído mencionar? ¿Han oído mencionar la blasfemia contra el Espíritu Santo? El pecado imperdonable. ¿Será que hay un pecado imperdonable? La Biblia lo dice en Marcos, que hay un pecado imperdonable. Dios perdona todos los pecados, no importa que usted lo haga una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 100, 200, 500 millones de veces. El mismo pecado, Dios lo perdona. Pero hay un solito que cuando se hace una vez, ya Dios no lo perdona. Sí, verdad. Así que Dios perdona todos los pecados. Y eso es bueno que usted lo sepa. Hay provisión de perdón para todos los pecados. Incluso le dijo Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Qué le dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. Es un número infinito de veces. Y si eso es yo que debo perdonar a mi hermano, imagínense Dios cuántas veces me perdona. Pero hoy vamos a hablar acerca de ese pecado que Dios no perdona. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea Él el que hable. Amante Padre Celestial, al abrir tu palabra, te pedimos que envíe tu Santo Espíritu. Bueno, que lo envíen, ya Él está aquí con nosotros, que pueda entrar a nuestros corazones y explicarnos su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos primero a reafirmar lo que hemos venido diciendo desde el sábado, que el Espíritu Santo es Dios, que es una de las 3 personas de la Trinidad y que tiene el mismo nivel de poder que los otros 2. Amén. Bien, vamos a ver algunos textos que reafirman esto. Oh, no quiere funcionar aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a avanzar un poco porque eso ya lo hemos visto. En el principio ya se movía ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que Él se movía sobre la faz de las aguas. Y estaba allí junto con Dios el Padre y con Jesús el Hijo en la obra de la creación, ¿verdad? En el pecado de Ananías y Zafira, que ustedes conocen el relato, Pedro le dice a Ananías que él le mintió al Espíritu Santo. Vamos a ver. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. O sea, miren la primera oración. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras a quién? No le mentiste a los hombres, sino a quién.
O sea, deja entender que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Le mintió al Espíritu Santo y abajo le dice, no le mentiste a los hombres, sino al Espíritu Santo que es Dios. Una afirmación de que Él es Dios. El bautismo es en nombre de ¿cuántas personas que se hace? De 3. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el propio Jesús hubiera querido restarle importancia al Espíritu Santo y negar que Él es Dios, entonces no lo hubiera puesto allí como una de las 3 personas en quien la gente es bautizada. Esos son textos que hablan claramente de la divinidad del Espíritu Santo. El saludo de los apóstoles en sus cartas era un saludo trinitario. Era un saludo de 3 personas. Ellos se despedían o saludaban diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿En nombre de cuántos ellos saludaban? En nombre de 3. Si ellos hubieran querido negar al Espíritu Santo o limitarlo a que es una fuerza, entonces no lo hubieran incluido en sus saludos trinitarios. ¿Me doy a entender, hermanos? Hay más. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:7, porque 3, ¿cuántos? 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre. ¿Quién es el Verbo? Jesús, el que se hizo carne. El Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Y el sábado explicamos que son 3, pero que hacen una función unánime en un solo propósito, el de salvar al hombre. No es que son 3 en 1, es que son 3 personas diferentes. Por ejemplo, las parejas de esposos, dice la Biblia, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán, ¿qué cosa? Pero dejan de ser 2. No dejan de ser 2, pero se convierten en uno, en una sola carne. Es muy común en Estados Unidos que a la pareja se le conozca por un apellido. Un apellido. En el caso, por ejemplo, de Susan y Leo, ya no serán Susan y Leo, serán el apellido tuyo, Leo, Guerrero. Serán los Guerrero, una sola. Susan por siempre se va a llamar la señora Guerrero, porque ya dejan de ser 2 y se convierten en uno. Pero siguen siendo, al punto que mire a Leo allí y mire a Susan aquí. Los 2 son 2, pero cuando se trata del objetivo de criar a los hijos, de empujar el hogar, tienen que ir los 2 en la misma dirección. Por eso se convierten en uno. Asimismo la Trinidad. Son 3 personas diferentes, pero con un solo núcleo. Un solo núcleo, porque los 3 empujan hacia la misma dirección. Hay más. En la visión de apocalíptica de Juan, cuando iban a ungir a Jesús en el cielo, cuando Él ascendió de la tierra, Juan los va a presentar a los 3. Él va a decir en Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu llevó a Juan al cielo y allí le mostró esta visión. Y he aquí un trono establecido y en el trono uno sentado. Ese, cuando dice en el trono uno sentado, se refiere ¿a cuál de los 3? A Dios el Padre. Eso fue lo primero que Juan vio, a Dios el Padre. Hace una descripción allí de Dios el Padre. Pero luego Juan va a ver al segundo. En Apocalipsis 5:5 él dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿quién es ese?
Dios el Hijo, Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y al instante Juan lo vio, como dice aquí el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, en pie, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y aquí hay un poquito de confusión, porque se supone que el Espíritu Santo es uno, pero aquí se está presentando ¿cuánto? 7. ¿Es que acaso son 7 espíritus diferentes o es un solo? Definitivamente es un solo. Lo que pasa es que por primera vez Juan lo está viendo en su forma plena. El número 7 en la Biblia significa plenitud. Y Juan está viendo al Espíritu en su forma plena. De hecho, hay un texto en Isaías que nos va a explicar por qué Juan vio 7 siendo un solo. Es la forma como el Espíritu Santo trabaja de forma plena, en diferentes direcciones y en diferentes propósitos. Ayúdenme a contar cuánto espíritu dice la Biblia en Isaías que iban a posar sobre Jesús. Ayúdenme a contar. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es el tronco de Isaí? Jesús. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará en él, en Jesús, contemos, Espíritu de Jehová. Vamos contando, 1, ¿verdad? Espíritu de Jehová. Pero dígamelo, 1. Espíritu de Jehová, 1. Espíritu de sabiduría, perdón. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ven ustedes, son las dimensiones en las que trabaja el Espíritu Santo. Cuando Juan ve a los 7 espíritus, no es que está viendo 7 espíritus, sino que está viendo la plenitud. Todo eso que mencionó Isaías lo está viendo en una sola persona, que es el Espíritu Santo. No es que son 7 espíritus diferentes, es un solo espíritu que trabaja de manera plena en diferentes direcciones. De hecho, el Espíritu Santo es la única persona de la Trinidad que puede vivir tanto en Jenny como en Susan al mismo tiempo. Y en Jenny puede trabajar un aspecto de su vida y en Susan puede trabajar otro aspecto de su vida, siendo la misma persona, el Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Y así Él puede estar en cada uno de nosotros de manera diferente, empujándonos hacia Dios, trabajando en nosotros cosas diferentes. Porque probablemente en mí Él esté trabajando la ira, pero en Leo esté trabajando el conocimiento, o en otro está trabajando la sabiduría, y así sucesivamente. El Espíritu Santo es el único de las 3 personas que es capaz de derramarse en porción. Por eso Eliseo le pidió a Elías que ore para que le dé ¿qué? Una doble porción. O sea, si Elías tenía poder, Eliseo quería tener ¿qué cosa de Elías? El doble de poder que tenía Elías. Y lo vio. El ministerio de Eliseo fue 2 veces superior al de Elías, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de derramarse en porciones. Cuando las personas se bautizan, antes de bautizarse, cuando la persona nace con una porción del Espíritu Santo. Es lo que se llama la conciencia. Eso fue lo que Dios le sopló a Adán cuando lo creó. Dice que estaba allí el muñeco y ¿qué sopló en su nariz? Sopló aliento de vida. Ese aliento es el Espíritu Santo, porque es la conciencia, es el conocimiento de que la capacidad que tú tienes de razonar, de elegir lo bueno o lo malo. Esa capacidad la da el Espíritu Santo. Cuando la persona se bautiza, que vuelve a nacer,
entonces recibe la primera porción espiritual del Espíritu Santo. Y en lo adelante, el Espíritu Santo guía la vida de la persona que entrega su vida al Señor. De ahí en adelante, como explicamos anoche, hay una obra que el Espíritu Santo hace para prepararnos de manera que podamos estar listos para ver a un Dios que es fuego consumidor. Si no fuera porque el Espíritu Santo nos prepara, no pudiéramos ver nunca a Dios el Padre. Por eso Él dijo que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bien, seguimos. Dice Efesios, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de cuando Jesús perdió su omnipresencia y ahora es omnipresente por medio del Espíritu Santo. Él está en el cielo, pero puede estar en cada uno de nosotros, pero no físicamente Jesús, sino por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora, Jesús está en el cielo. ¿El Espíritu Santo dónde está? En la tierra. La obra del Espíritu Santo en este tiempo no es en el cielo. Él no está en el cielo, sino que está ¿dónde? Aquí en la tierra, disperso por todo el planeta. Está. Incluso está aquí, ahora mismo está en cada iglesia que abre sus puertas. En cada persona que necesita venir a los pies de Jesús. Esas personas que ustedes van a traer la próxima semana, ya el Espíritu Santo está trabajando en ello. Amén. Preparándolo para cuando usted le diga, mira, le digan, cuenta conmigo. Amén. Así que Jesús en el cielo se mueve en los candelabros en el santuario que representan las iglesias. Y Jesús da una orden en el cielo y quien lleve esa orden a la iglesia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso dice Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, pero realmente quien habla en el cielo, ¿quién es? Jesús. El Espíritu Santo en la tierra. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la tierra? Importantísimo. Antes de llegar al tema de la blasfemia. En Romanos 8:26 él dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué tú eres débil? Ponle eso al Espíritu Santo. ¿Tiene una tentación que no puede manejar? Entrégasela ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hay un pecado que no te deja tranquilo, entrégaselo al Espíritu Santo. Porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué más hace? Él escudriña los corazones. E incluso Él puede ver lo que pensamos, porque Él está dentro de nosotros. Él escudriña los corazones. ¿Qué más hace? Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace Él? Nos convence. Tú estás indeciso allí y Él te convence. Sí, tú eres un pecador. Cuando tú aceptas al Señor es porque ya Él hizo un trabajo en tu vida y te convenció de que tú necesitas un Salvador. De que tú necesitas arrepentirte y necesitas bautizarte. ¿Esa obra la hace quién? El Espíritu Santo. ¿Qué más hace? Él es que nos guía a toda la verdad. Por eso, cuando vamos a estudiar la Biblia, hay que orarle a Él para que Él nos prepare la mente para las verdades que nos va a decir. ¿Qué más dice? Este lo voy a leer entero. 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué cosa es? ¿Quién es la verdad? Jesús ya había dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero Él dijo que Él les iba a dejar a uno que es como Él. Por lo tanto, si Jesús es la verdad, el Espíritu Santo a quien Él dejó también, ¿qué es? La verdad. Y basado en este texto es que vamos a analizar ya en el poco tiempo que nos queda, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es ¿qué cosa? ¿Qué es el Espíritu Santo? La verdad. Él es la verdad.
Eso significa que rechazar la verdad es rechazar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vamos a verlo. Dice 2 Tesalonicenses, refiriéndose a los impíos, ¿verdad? Que finalmente van a perecer cuando Cristo venga, en 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se va a perder la gente? ¿Porque no vinieron a la iglesia? ¿Porque hablaban mentira? ¿Porque adulteraron? ¿Porque no guardaron el sábado? No, la gente no se va a perder por eso. La gente se va a perder por rechazar la verdad. Oiga, qué cosa más sencilla. Por un rechazo a la verdad. Claro, la verdad, cuando la tengo en mi corazón, me ayuda a dejar el pecado, ¿sí o no? Pero la gente en realidad no se va a perder porque pecó. De hecho, hay un individuo en la Biblia que lo estaban crucificando por pecador. Y en medio de esa crucifixión, reconoció que era pecador. ¿Y qué hizo Jesús al instante? Lo salvó. Cuando yo venga, tú vas a estar conmigo en el paraíso, le dijo. Lo salvó. Él no tuvo tiempo de hacer más nada. Ahí mismo quedó salvo. Ahora, cuando se le presentó la verdad, ¿él qué hizo? No la rechazó. Mientras que el otro que estaba al lado, también pecador y crucificado por ladrón, ese sí rechazó la verdad y ese se va a perder. Así que la gente se pierde por rechazar ¿qué? La verdad. Ahora, miren ustedes esto. Cuando la gente rechaza continuamente la verdad, entonces ocurre algo. En el versículo 11 dice, por esto Dios les envía, ¿qué cosa? ¿Usted leyó bien? ¿Quién es que envía el poder engañoso? Solo dice la Biblia, no yo. Si ustedes quieren, búsquenlo en su Biblia, por si creen que fue en la diapositiva que yo la puse. 2 Tesalonicenses 2:11 dice que cuando la gente rechaza la verdad, recibe de Dios, ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira. Eso es, cuando usted cree en la mentira, y en la mentira, y en la mentira, y en la mentira, y rechaza la verdad, entonces llega un punto donde Dios se quita y entra en su vida algo que le dice, mira, lo que tú crees, eso es verdad, aún siendo ¿qué? Mentira. ¿Hay ejemplos de eso en la Biblia? Hay 2 ejemplos en la Biblia de eso. Vamos a verlo. Si quieren buscar 2 Tesalonicenses 2:11. Y tengan su Biblia ahí porque hay un texto todavía más fuerte que ese. Más fuerte que ese. 2 textos más fuertes que ese. Allí dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Obviamente yo lo veo así, no es que Dios, por más que defienda a Dios, ahí dice que Dios lo envía. Así que vamos a ver. Ok, vamos primero a ver el caso de Acab. El rey Acab era un rey perverso, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Era un rey del pueblo de Dios, de Israel. Dios le mandó profetas y llamados y Acab no aceptó. Tanto así que Acab se casó con una mujer llamada ¿cómo? Jezabel, que era sacerdotisa de un dios pagano llamado Baal. Oiga eso. El rey del pueblo de Dios se casa con una sacerdotisa de un dios pagano que llevó a todo el pueblo a la idolatría. Ese era el rey Acab. Pues llegó un punto donde Dios dijo, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer con Acab? Y en uno de los concilios del cielo, ustedes pueden leer Primera de Reyes 22 completo.
En uno de los concilios del cielo, el profeta Micaías en visión vio lo que se estaba tratando en ese concilio. ¿Sabe qué se estaba tratando en ese concilio? Mírenlo allí. Dice Jehová en el concilio. Está allí reunido y dice Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Cuál era el tema de agenda de ese día en el concilio celestial? Hacer que Acab caiga en Ramot de Galaad. ¿Dónde está ocurriendo eso? En el cielo. Entonces, uno de los que estaban allí con Dios decía, uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? ¿Ustedes están entendiendo lo que está pasando en el cielo? Vamos a ver. Hay una reunión en el cielo donde el punto de agenda es qué es lo que van a hacer con un rey aquí en la tierra que ya Dios no encuentra qué hacer con él de tanto llamado que le ha hecho y rechaza a Dios. Y entonces uno dijo: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero hubo uno que dijo: yo le induciré. Y entonces Dios le dice: ¿y cómo tú lo vas a hacer? Y aquí miren cómo dice el espíritu que lo iba a hacer. Él dijo: yo saldré y seré espíritu ¿de qué? De mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, ¿quién dijo eso? Jehová: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Usted entendió lo que pasó allí? Yo le voy a dejar un ratico para que usted lo dijera. En el cielo se está tratando la muerte de un individuo aquí en la tierra. Claro, de un individuo que ya Dios le ha mandado profetas y profetas y profetas de parte de Dios. ¿Y él qué ha hecho con esos profetas? Lo ha rechazado. Eso es lo que dice el 1 Tesalonicense. Los que se pierden es porque rechazaron, ¿qué cosa? La verdad. Acab rechazó. No contento con eso, se casa con una idólatra, una sacerdotisa de Baal. Y ahora Dios está buscando la forma de cómo es que Acab va a caer. Y un espíritu delante de Jehová le dice que él lo va a inducir y que él va a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. ¿Para qué? Para que los profetas le digan que él iba a la guerra y iba a ganar. Para que vaya a la guerra y entonces en la guerra allí Acab iba a morir. Y dice el profeta Micaías, que es quien está relatando lo que está pasando en el cielo, dice, versículo 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El relato termina, búsquelo en 1 Reyes 22. Termina el relato que le dan una bofetada al profeta Micaías, lo meten a la cárcel y le dicen: nada más denle pan y agua. Acab se va a la guerra y allá en la guerra muere Acab. ¿Usted me entendió, mi hermano? ¿Qué hace Dios con las personas que rechazan la verdad? Permite que le llegue, ¿qué cosa? Un espíritu de error para que usted lo crea. Hermanos, yo sé que aquí hay personas que no están todavía bautizadas. Déjeme decirle, es peligroso rechazar la verdad. Dice: no, pero yo no la rechazo. Bueno, pero si usted no da el paso de lo que la verdad le está diciendo que haga, en un sentido, aunque claro, usted viene y todavía el Espíritu Santo está trabajando en usted, no se asuste. Solo le quiero decir que es peligroso rechazar la verdad. Es peligroso, porque estos son asuntos espirituales.
Yo conozco gente que han venido a la iglesia, y llamado van, llamado vienen, y de repente dejan de venir a la iglesia y no vuelven más. La vida le coge un rumbo por allá difícil y ya se le ha hecho difícil volver. Y muchas personas por ahí hasta han perdido la vida. Entonces es muy duro que usted tan cerca de la salvación y por una decisión usted termine perdiéndola. Ahora hay un segundo ejemplo. Y no le voy a hacer la historia completa, usted la conoce, la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dice la Biblia, y usted lo busca en 1 Samuel desde el 13 por ahí, que cuando Samuel ungió a Saúl, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y lo poseyó, y desde ahí en adelante todo lo que Saúl hacía era con el poder del Espíritu Santo. Pero llegó un momento donde Saúl se comenzó a creer la película, a creer que todo lo que él estaba haciendo era por él. Y entonces puso de lado al Espíritu Santo, y dice la Biblia que llegó un momento cuando el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Abandonó a Saúl, y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. ¿Se recuerdan que David tenía que tocarle para él poder calmarse? Eso fue cuando ya Saúl rechazó al Espíritu Santo, y entonces Dios le envió un espíritu maligno. Aquí lo extraño es que es Dios que lo envía. Y suena extraño, pero eso es lo que dice la Biblia, que Dios es que lo envía. Por eso dijo el apóstol Pablo que no contristemos, no entristezcamos ¿a quién? Con el cual fuimos sellados para la redención. No le causemos tristeza. El Espíritu Santo lleva mucho tiempo trabajando con nosotros. Cuando nosotros hacemos algo contrario a lo que el Espíritu Santo espera de nosotros, ¿qué creen ustedes? ¿Que Él se echa a reír? Se entristece. Es como cuando usted está ayudando a alguien y usted espera lo mejor de esa persona, y esa persona hace lo contrario a lo que usted le enseñó. Eso produce ¿qué cosa? Tristeza. El Espíritu Santo se entristece cuando Él espera algo de nosotros y no lo hacemos. Pero se alegra cuando logra cosas buenas en nosotros. Amén. ¿Cuántos quisieran que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas? Déjeme decirle, el hecho de que usted haya escuchado la voz del Espíritu Santo y haya venido esta noche, indica que usted todavía está lejos de rechazar al Espíritu Santo. Amén. Indica que usted no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. De hecho, mañana vamos a ver con más detalle quién específicamente es que comete esa blasfemia. Así que ninguno de nosotros aquí hemos cometido esa blasfemia porque hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, como dice Hebreos. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, ¿qué? No endurezca tu corazón como allá en la provocación. Hoy el Espíritu Santo está llamando. ¿Cuánto abrirán el corazón? Amén. ¿Cuánto abrirán el corazón? Amén. Vamos a estar de pie, vamos a abrirle el corazón al Espíritu Santo, para que Él siga trabajando en nosotros, para que ningún espíritu maligno estorbe nuestra vida, sino que nosotros seamos posesión de Dios y del Espíritu Santo. Oramos. Amante Padre, gracias, porque aunque es cierto que el rechazo a la verdad nos prepara para rechazar al Espíritu Santo, también es cierto que hoy estamos aquí abriendo nuestros corazones a la verdad. Hemos aprendido hoy que es peligroso rechazar la verdad, porque un rechazo continuo puede producir que un día nos creamos aquello por lo que lo estamos rechazando. En tu mano, Señor, pongo cada persona aquí presente que ha abierto su corazón a la influencia del Espíritu Santo. Aquellos que aún no han dado el paso de la salvación
que es creer y ser bautizado, en tus manos te los pongo. Para que tú, Señor, siga trabajando en sus vidas. Que ellos puedan un día no muy lejano decir presente a Cristo Jesús. Ojalá sean las conferencias que se van a iniciar en la próxima, el viernes o el sábado. En tu mano te los pongo, Señor. Ayúdalos para que el Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas. Que pueda seguir logrando victorias en su vida. Que pueda seguir eliminando cosas que le impiden venir ante tu presencia. En tus manos te los pongo. Te pongo también a los hermanos, que tú los unja con poder y que ellos puedan ganar la victoria en esta campaña que se avecina. Danos, Señor, fortaleza espiritual y conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga y los guarde.